Hoy vamos a por el segundo capítulo de Prusa Laser, un programa muy recomendable. O sea, poneros cómodos que empezamos. Dentro vídeo. Muy buenas fundidores, bienvenidos a Maker 3DP. Y como he dicho, seguimos con los tutoriales de Prusa Laser. No quiero que sea el típico tutorial de Prusa Laser o de cura, o el típico que nos estamos explicando cosas que ya se están viendo evidentemente. Yo lo que quiero entrar con vosotros es en profundizar y sobre todo sacar el máximo partido a este programa Prusa Laser. O sea que no va a ser el típico tutorial que hacemos todo el mundo, quiero entrar en profundidad. Por eso mismo, hoy vamos a ver perímetro, altura de capa y relleno, que eso es un montón, sobre todo para sacarle el máximo potencial que podemos a Prusa Laser. Venga, pues vamos a empezar, no me enrollo más. Intentaré que esta semana sea mucho más frecuente en los tutoriales de Prusa Laser, porque quiero que veáis todos los trucos y todas las cosas que utilizo yo, que ya veréis que se puede optimizar las impresiones al máximo y sacando el mayor, se puede decir, la mayor definición o las mejores piezas al mínimo coste y al mejor tiempo, dentro de una impresión óptima. Venga, pues empezamos con perímetro y relleno. Vamos a poner la pantalla de Prusa Laser. Ya estamos aquí en nuestra interfaz de Prusa Laser. Y aquí, como estáis viendo, hemos puesto un MUI. Vamos a multiplicarlo. Ya sabéis, podéis copiar y pegar. Y lo posicionamos. En este caso, para que veáis las diferencias, vamos a darle a coger piezas. Vamos a poner uno aquí y otro aquí para que veáis. Yo digo, no quiero que sea el típico que te está, típico es que te está contando lo que está viendo, y yo lo que quiero es que saquéis el mayor rendimiento, porque es bastante evidente. O sea que hay cosas que vamos a hacerla por encima. Vale, pues primeramente, la pestaña de configurar impresión es donde tenemos, se puede decir, la definición, las capas, todo lo que vamos a encontrar, lo que le vamos a hacer a la pieza. Entonces, ¿qué pasa? El primer valor, como estáis viendo en esta pestaña, tendríamos capa y perímetro. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, un perfil estándar de Blender 3, está variado, por ejemplo, en funcional. Yo normalmente aquí están los perímetros, pues pongo 4 perímetros, pero en cambio si son piezas ornamentales, que no hace falta que tenga una cierta dureza, pues le pongo 2 perímetros. Después, el modo vaso, una cosa que no utilizo yo mucho para los jarrones, porque yo incluso los jarrones lo hago siempre a 2 perímetros. Alineo la postura en una parte donde más me interesa, pero bueno, sería para hacer el modo base, que es lo típico de lo típico. Vale, pero en estas cosas no me quiero centrar porque es que son auténticamente tonterías. Después tenemos carcasas superiores, que eso sería superiores e inferiores, que son la parte de abajo y la parte de arriba que vamos a poner, por ejemplo, si le damos 4 en la inferior, vamos a laminar esta pieza. Vale, aquí la tenéis, ¿no? Pues bueno, pues si nos vamos aquí abajo, si estáis viendo, si le hemos puesto 4 abajo, ¿sabes? Haría 4 piezas, 4 capas sólidas antes de empezar a hacer el relleno. Mira, como veis, ahora la siguiente ya sería todo relleno. ¿Qué pasa? Que si ponemos 2, pues evidentemente va a poner 2 capas. Son cosas muy simples de entender. Yo digo, en lo que me voy a centrar es para que optimicéis a tope en lo que es Prusa Laser. Después, los siguientes valores que vamos a encontrar en el espesor mínimo de pared y todo eso, ahora mismo dejadlo así en estándar, porque eso ya se puede decir por defecto, que eso ya el laminado del propio Prusa Laser se va a encargar de eso, pero son opciones más avanzadas que lo veremos en capítulos más pro de Prusa Laser. Vale, ahora aquí, por ejemplo, en calidad, estos valores los recomiendo dejarlo así tal cual. Por ejemplo, en perímetro adicional, si es necesario, no clicarlo, porque, como estáis viendo, si nos ponemos encima de cada pestaña, Prusa Laser nos va a decir cuál es el valor más óptimo, lo va a hacer o no lo va a hacer según lo cliquemos. Esto ahora mismo dejarlo conforme está. Eso sí, aseguraros que el espesor de la carcasa vertical, eso sí os recomiendo tenerlo señalado. Después tendríamos, por ejemplo,
la costura. ¿Dónde queremos poner nuestra costura? Más cercano, de manera aleatoria. Por ejemplo, si ponemos aquí de manera aleatoria, es posible que, bueno, garantizado casi que la pieza va a ser un poco más rápida a la hora de imprimir. A ver, vamos a ver dónde ha puesto la costura aquí. ¿Dónde la va poniendo? Bueno, aquí, por ejemplo, si os dais cuenta, aquí he puesto dos. Aquí he puesto la costura, pero y ahora la otra, por lo mejor en las otras capas, pues a saber dónde está, a ver dónde la habrá puesto. Es que no se ve aquí ahora. Bueno, pues la otra la habrá puesto en cualquier otro sitio. Es para no centrarme mucho aquí ahora. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está la capa? Aquí. ¿Veis? Si os dais cuenta, antes lo teníamos, le ha hecho el cambio aquí y ahora la ha puesto aquí. ¿Por qué la ha hecho así? La ha hecho, se puede decir, lo más cercano o lo más rápido, sobre todo para optimizar el tiempo. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, si ponemos lo que es en trasera, en una pieza de este tipo, que es donde sí alinearía yo, por ejemplo, lo que es la costura, sí que cogería yo y la pondría en la parte trasera. Y así, por ejemplo, si tenemos una figura, se puede decir que la parte frontal pues, va a salir perfecta y justo en la parte trasera donde vamos a tener el cambio de capa. Por ejemplo, si estáis viendo, aquí lo tenemos. ¿Veis? Está totalmente alineado. Si subimos la capa, en teoría tiene que seguir subiendo sobre sí misma. Son pequeñas variaciones que hace. Pero bueno, ya sabéis que en lo que es el frontal no se vería ese cambio de costura. Pues bueno, ya sabéis. Simplemente tenéis aquí esta opción. En el más cercano también lo hace, se puede decir más o menos alineado, igual que en este. Pero bueno, todo eso incrementa o baja los tiempos de impresión, pero lo que es el aspecto visual de la pieza podemos mejorarlo bastante. Vale, ahora esto es muy fácil de entender. El siguiente parámetro que quiero que veáis es el relleno. Esto es muy importante porque aquí podemos optimizar bastante lo que es nuestras piezas. Y entonces, por ejemplo, la densidad, que no hace falta que la seleccionéis de aquí, puesto que después en el interfaz lo tenéis. O sea que no tenéis que, no rayéis en ese aspecto porque después lo vais a poder seleccionar aquí. Pero vamos a seguir. Después, el tipo de relleno. Normalmente el relleno, aquí tenemos el montón, hay un montón rectilíneo, rejillas, triángulos. Dicen, sobre todo en CNC Kitchen, que es un auténtico experto, que el giroide da mucha resistencia. El rectilíneo, por ejemplo, optimiza, va mucho más rápida la que es la pieza, porque no tiene que acelerar y desacelerar lo que es en mitad, no tiene que hacer curvas ni hacer esquinas, simplemente va de una esquina a otra. Si queremos impresiones muy rápidas, yo recomendaría lo que es rectilíneo. Por ejemplo, piezas más o menos duras y todo eso, pues giroide, pero bueno, tenéis un montón de patrones y todo esto, por ejemplo, en la página de Personalizer explica cuáles son los patrones más óptimos. Por ejemplo, para aves, a mí me gusta el panel de abeja porque se puede decir que es el que, a la hora de encoger el material, es el que menos tensión superficial va a dejar lo que es la capa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a evitar también crack y todo eso. O sea que el relleno también se puede decir que ahí tenemos que ver cuál seleccionamos para un tipo de material o para un tipo de pieza. Pero bueno, esto es muy fácil de entender. Aquí es donde sí que utilizo yo esta opción, que es para reducir los tiempos. Entonces, por ejemplo, imaginaros que queremos una pieza con mucha calidad. Vamos a irnos, por ejemplo, a poner una definición de 0,12. Podemos haber puesto 0,10, tampoco pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirve lo que es el combinar el relleno? Esto nos sirve, os lo voy a enseñar aquí ahora. Vamos a coger, por ejemplo, voy a quitar una pieza para que lamine más rápido. Vale, si le damos aquí ahora a laminar tal cual, me va a hacer el relleno conforme el típico relleno que conocemos todos, que es una capa. Bueno, hace el perímetro y después hace lo que es, ¿veis? Hace el perímetro y se mete a hacer el relleno. Pero bueno, hay una opción que es bastante útil y la utilizo yo bastante, sobre todo en impresión de gran formato, es que podemos tener una gran definición y el relleno hacerlo más grueso. Entonces, en este caso, si combinamos, por ejemplo, cada dos capas, que me haga un relleno. Entonces, ¿qué significa eso? Es que si yo pongo aquí ahora, por ejemplo, dos capas, ¿qué va a hacer? Que el relleno, si habíamos puesto, fijaros, aquí ahora no lo va a poner, vamos a ponerlo aquí, va a hacer una capa de 0,12 y después otra siguiente de 0,12. Y cuando haga dos capas, va a hacer un relleno de 0,24. ¿Qué significa eso? Es que por
se puede decir que por capa nos evitamos un relleno. A ver si lo podéis ver aquí, si lo podéis apreciar. Mira, ¿veis? Aquí se ve muy fácil. Si os dais cuenta, el relleno es el doble. ¿Qué significa eso? Es que, sobre todo en tiempos, pulverizamos mucho tiempo en ese aspecto. Fijaros, os voy a enseñar a ver si se puede ver aquí. Mira. Vale. Mira, aquí ha puesto relleno, ¿no? Ha hecho el relleno, ha puesto nuestro perímetro y ya lo siguiente que ha hecho ha sido, a ver, ha puesto ahora un perímetro, pero no ha puesto relleno. Y ya en el siguiente ha puesto un relleno que sería el doble, o sea, de vez de 0,12 ha puesto 0,24 y con eso ha evitado, se puede decir que imaginaros, si tenéis que hacer una pieza que tiene 200 capas, vale, vamos a hacer 200 capas de perímetro, pero de relleno vamos a hacer solo 100. O sea, una manera muy óptima de sobre todo, no sacrificar lo que es calidad de impresión. Y lo digo porque hay veces que ponemos 0%, vamos buscando más que el bajar tiempo y bajamos el tiempo sacrificando calidad o teniendo piezas fallidas. Bueno, pues esta opción os la recomiendo bastante. Yo es que la utilizo muchísimo. Y bueno, más cosillas que podemos ver aquí. Yo os recomiendo, ya os digo, pero todo eso para capas, por ejemplo, cuando estamos buscando mucha definición, pues bueno, podemos imprimir con mucha definición, pero optimizando los tiempos. Ya os digo, por ejemplo, si hacemos una capa de 0,24, no os recomiendo hacer, lo primero que no va a dejar laminado porque se rebasa lo que es la altura de capa de la boquilla, pero lo que es esta opción la utilizo yo mucho para alta definición y bajando tiempo. Vale, lo siguiente que nos vamos a encontrar, por ejemplo, es solo rellenar cuando sea necesario. Esto, bueno, antes de darle, le vamos a dar, por ejemplo, fijaros que ahora el relleno me lo hace en toda la pieza. Aunque sea así grueso, pero me lo está haciendo en toda la pieza, ¿no? Vale, pues tenemos también una opción, es utilizar el relleno como si fuera el material de soporte. O sea, que si yo pongo aquí rellenar solo cuando sea necesario, pues fijaros, si yo ahora cojo y lamino, no me va a hacer el típico patrón de relleno que va de una punta a otra. Me lo va a hacer justamente donde crea la máquina, donde crea el cálculo de laminado, crea que es necesario. A ver si termina de... ya os digo, esta opción no la utilizo yo mucho, la verdad, pero fijaros, ahora el relleno no lo está haciendo en todos lados. Lo está haciendo, él ve como si fuera, como hacemos los soportes exteriores, pero lo hace de manera interior. Esto sí que no va se puede decir, no va a hacer optimizar material, pero en tiempo os digo que no bajamos mucho tiempo. También, si os dais cuenta, seguimos con el mismo patrón. Ahora tenemos cada 2 capas hace un relleno. Hace capas de 0,12, pero los rellenos lo hace a 0,24. Eso lo sigue haciendo el patrón porque lo tenemos todavía seleccionado así. Vale, eso sería bastante importante. Yo, por ejemplo, esto utilizarlo cuando tengáis bastante experiencia con Prusa Láser. Y según qué piezas, por supuesto. Lo de combinar relleno, esto sí que os lo recomiendo bastante, sobre todo para imprimir, se puede hacer siempre en muy buena definición, sin perder resistencia en la pieza y sobre todo bajando los tiempos. Bueno, pues esta opción es bastante recomendada. Vale. Vamos a ver solamente perímetros y rellenos en este vídeo de hoy, porque ahora voy a enseñar, por ejemplo, que las capacidades que tiene todo lo que hemos visto ahora de las capas y todo eso lo vamos a aplicar según la pieza. Me refiero, imaginaros que tenemos que hacer 2 piezas diferentes. En este caso son 2 moais, pero imaginaros que son 2 cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, esas mismas opciones que estamos haciendo podemos hacerlas totalmente distinta en una pieza que en otra. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, en esta pieza, yo digo, esto es una pieza funcional o me hace falta un poco más de resistencia, podemos variar el relleno respecto a la otra. Entonces yo me puedo venir aquí, le damos a botón derecho y ¿veis dónde pone aquí el relleno? Ahora simplemente le damos a relleno y nos sale aquí una opción de relleno, que es la que nos sale aquí debajo. Y le podemos decir, oye, mira, a mí este moai me lo vas a hacer a un 5% con un patrón de vez de rejilla, vamos a ponerlo rectilíneo para que lo haga en plan rápido, pero esta no quiero que me lo haga un 5%, esta me hace falta un poco más de resistencia, pues simplemente botón derecho, a ver que estamos aquí, botón derecho, y a esta le vamos a decir, mira, a mí esta me la va a hacer imaginaros, a un 25%, el patrón, pues
otro tipo de pieza, bueno, vamos a hacer un rectilíneo. Vale, pues ahora ya tenemos dos piezas configuradas totalmente distintas dentro de la misma impresión, sin tener que variar nada y ya estáis viendo, por ejemplo, esto lo podemos hacer, por ejemplo, en Simplify, pero tenemos que hacer procesos y hay veces que tardan más en hacer procesos que nada. Aquí lo hacemos de una manera muy sencilla, como estáis viendo. Ahora tenemos dos rellenos totalmente distintos en una pieza en otra. También, por supuesto, con los mismos valores que teníamos antes de combinar un relleno. O sea que estamos optimizando bastante la pieza y de manera, se puede decir, bastante profesional, se puede decir. Vale, pues ya estáis viendo, tenemos dos rellenos distintos sin tener que hacer procesos ni cosas raras, de manera muy sencilla. Pero no solamente podemos variar el relleno, podemos variar la capa, podemos hacer un montón de cosas. Por eso digo que el Prusa Laser tiene un potencial impresionante. Imaginaros, ahora yo digo, bueno, la primera pieza, esta pieza me hace falta que tenga mucha más definición que la que voy a hacer después. Imaginaros que esto es una pieza de un soporte de un extrusor, aquí tenemos voladizos y la otra no. Pues bueno, pues igual que hemos hecho botón derecho, a ver, seleccionamos aquí fuera, aquí, botón derecho, le podemos variar las capas y los perímetros respecto a la otra. Ahora fijaros, ahora tenemos justo debajo de la tenemos ¿qué perímetro inferior? Serían las capas inferiores. Pues bueno, digo, mira, esto no voy a meterle tanta capa, le voy a meter 3 capas en la base. Por ejemplo, la altura de capa, pues le voy a dar, pues por ejemplo, 0,10. Un ejemplo. Después, los perímetros, pues mira, como no es funcional, le voy a poner dos perímetros y lo que es el cierre con 5 va más que sobrada. Vale, en este caso sí que os recomiendo quitar la opción de una capa sólida, bueno, del relleno, porque vamos a variar la una respecto a la otra, porque la otra la vamos a hacer a muchas más capas. Ahora, esta por ejemplo no me hace falta una súper alta definición, imaginaros, y ahora decimos, hostia, bueno, pues esta hemos hecho a 0,10, pero esta no me hace falta esa definición. Pues bueno, pues nos venimos aquí a la capa y le decimos, bueno, en este caso, el Moai mira, no te rayes, házmelo con 4 en la base, la capa me apaño con que sea a lo mejor incluso de 0,30, que os digo, no saldría muy bien, y en relleno, pues vamos a poner, por ejemplo, bueno, perímetros, vamos a poner que nos ponga 5 perímetros, sobre todo para que veáis la diferencia. Y las capas superiores, pues en este caso no se va a notar mucho, pero ponemos 4. Pues bueno, pues podemos coger, laminar tranquilamente y ahora nos va a poner dos piezas, la una respecto a la otra totalmente diferentes. Y ahora, por eso lo he puesto antes alineado. Si os dais cuenta, dentro de una misma impresión, aquí, ¿veis? Las capas aquí son mucho más gruesas, son de 0,30 y aquí son de 0,10. Esto también os lo digo que es muy recomendable utilizarlo porque yo cuando estoy imprimiendo, por ejemplo, piezas de impresora, pues por ejemplo, si tengo voladizos hacia afuera, pues a lo mejor una de cambio a capa de 0,15, pero las otras que por ejemplo son rectas, pues las pongo a capa de 0,30 y sobre todo, como estáis viendo, es muy fácil de configurar. Pero no solamente hace esto Prusa Laser. Fijaros que podemos seguir optimizando cosas, por ejemplo, en materia de soporte, podemos cambiar la una respecto a la otra. Vale, pues esto, a ver, es que no me quiero enrollar mucho porque ahora vamos a hacer para el jueves, sacamos el siguiente vídeo. Ya estáis viendo las diferencias que tenemos entre a la hora de imprimir lo que es perímetro relleno. Es muy importante saber utilizarlo de manera, bueno, yo supongo que hay gente que seguro que sabría todas estas opciones que nos da Prusa Laser, pero ya os digo que hay mucho desconocimiento en eso. También, si en cualquier momento queréis quitar la diferencia entre una y otra, pues simplemente seleccionáis y le dais a borrar y entonces lo haría con la lógica del que tengamos predeterminado en el relleno, en el perfil. ¿Sabéis lo que os digo, no? Pero bueno, ya os digo, creo que es bastante guapo saber estas opciones que nos da Prusa Laser. Ya os digo que vamos a seguir profundizando. A ver, que voy a cambiar de cámara. Y ahora, como lo digo porque no quiero soltar la tostada entera. Vale, ahora lo que os recomiendo si queréis es utilizar estos parámetros, cambiar, hostia, voy a hacer una pieza 0,20 y la otra vez la voy a hacer 0,15, voy a variar un relleno en una y voy a variar en un relleno en otra. Cuando lo hagáis varias veces, veréis que lo vais, sale ya de manera intuitiva, variar todas esas cosas, variar lo que es la calidad y el relleno en cada una de ellas. Y sobre todo os va a ayudar a optimizar tiempo, porque imaginaros,
que una pieza tiene un cuadrado hacia arriba, que simplemente que no tiene voladizo, esas puedes imprimirla a 0,25, 0,30, pero en cambio otra pieza la quieres hacer, tiene voladizo y te hace falta hacerla, imaginaros, con una capa mucho más definida, darle más definición de capa, para que la capa a la hora de hacer voladizos no se nos caiga. Entonces ya os digo que es una manera de no siempre utilizar la misma capa en todo, porque cada pieza tiene una geometría diferente y ya os digo, para eso tenemos que ser bastante dinámicos. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo que me dijeron hace poco, hostia tío, ráyate con los soportes. El próximo vídeo vamos a hablar de soportes, pero ya os digo, es importante conocer realmente Prusa, qué podemos hacer con este programa, porque ya os digo que para mí es de lo mejor que podemos encontrar en el mercado y encima todo de código abierto. Vale, pues nada, dejadme vuestras preguntas. Vamos a hacer, ya os digo, que una lista de reproducción que vamos a hacer de Prusa Laser. Dejadme vuestras preguntas relacionadas en este aspecto. El siguiente ya veremos cosas de soportes que me dijeron, oye Miguel, ponlo de soporte. Sí, pero no quiero hacer como hacen muchos. Soporte, 45 grados, eso como esto, quiero que saquemos el máximo rendimiento. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias y como digo siempre, un saludo y maque. Adiós.